Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la valoración que hace el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa de la situación de extrema debilidad del Gobierno. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra la señora Muñoz de la Iglesia. Gracias, señor presidente. Señorías, la mayoría de la Cámara de este Parlamento, de la mesa de este Parlamento, con Francina Armengol a la cabeza y los miembros de Sumar, han hurtado a esta Cámara la posibilidad de votar si queremos que el Gobierno disuelva estas cámaras y convoque elecciones. Lo ha hecho única y exclusivamente porque iban a perder la votación. Única y exclusivamente. Y antes de que la presidenta Armengol me llame cobarde porque dice que cuando está en la mesa no puede comentar nada por alusiones, yo lo que le digo es que vaya a la bancada y que pida alusiones. A nosotros no las suelen dar, pero seguro que a ella se lo conceden. Miren, hablemos de cobardía, efectivamente. Cobardía es no permitir que se vote en esta Cámara un texto similar a los que ya se han presentado en esta Cámara a lo largo de los años. Yo les he traído varios ejemplos. Miren, tenemos del 13 de noviembre del 95 una de Coalición Canaria. Tenemos allá a su representante. El Congreso de los Diputados insta al presidente del Gobierno a que ante la grave crisis política haga uso de sus prerrogativas constitucionales y convoque con carácter urgente elecciones generales. Tengo otra del 19 de junio de 2018, del Grupo Ciudadanos, ya no existen. Punto número 8. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a convocar elecciones generales de manera inmediata. Pero esta misma legislatura, con la misma mesa, con la misma presidenta, con los mismos miembros, con la misma mayoría, con el mismo letrado mayor, también ha aceptado otras cuestiones de esta naturaleza. Yo traigo aquí una del PP en el que instaba a que dimitiese y a que se cesara al fiscal general del Estado. Esta Cámara no tiene competencia y aún así nos lo admitieron. Tengo aquí otra de Vox del 31 de octubre de 2024. Punto número 1. Se exige la inmediata dimisión en bloque del Gobierno presidido por Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales. Y tengo otra que es la que presentó Junts en 2025. Y aquí lo que traigo es el acuerdo de la mesa, que dice literalmente el 7 de febrero de 2025 que se admite a trámite como proposición no de ley conforme al artículo 194 del reglamento. ¿Por qué todas estas sí y esta no? Porque Sánchez la iba a perder. Porque Sánchez la iba a perder. Nos encontramos ante una decisión arbitraria, incoherente y servil de la mesa. Una decisión que fulmina cualquier principio democrático y que tiene como único fin impedir que este Parlamento exprese su voluntad, que no es otra, que ha dejado de tener una mayoría el presidente que fue investido en esta Cámara. Eso es lo que ha querido evitar Pedro Sánchez. Y, señorías, me dirijo a todos, con independencia de lo que pensemos cada uno de nosotros, con independencia de la idea que tengamos de España, con la independencia de lo que pensemos sobre cada uno de los asuntos, hay cuestiones que están por encima de ser de izquierdas o derechas. Los principios democráticos. El poder expresar la voluntad popular y nacional reflejada en estas Cortes y poder votarla. De eso estamos hablando, no de lo que pensamos cada uno de nosotros. Hablamos de principios democráticos. No se puede aceptar el rodillo contra el que piensa diferente solo porque piensa diferente. No se puede aceptar el rodillo contra el adversario político, porque ese tipo de rodillos se pueden volver en contra y ahí es donde se demuestra si somos verdaderamente demócratas. Cuando aceptamos el rodillo no para nosotros, sino para los demás. Y por eso me quiero dirigir hoy a todos ustedes. El día que se amordaza un Parlamento muere la democracia. Y eso es lo que ha hecho Francina Armengol. La cacicada de ayer demuestra dos cosas. Que Francina Armengol y algunos miembros de esta mesa no trabajan para el Parlamento, no trabajan para todos nosotros, trabajan para Pedro Sánchez. Y han puesto a esta Cámara al servicio de la cloaca que se creó en Ferraz. Y la segunda cosa que demuestra esto es que el Gobierno está acabado. Han intentado que no se votara, pero toda España ha visto su debilidad, porque todo el mundo sabe que esta moción y estas enmiendas hubieran salido adelante. No han querido que se vote, a pesar de que dijeron que no era vinculante. ¿Qué miedo tenían entonces? El miedo del cobarde. Esta legislatura es una anomalía, no solo política, también democrática. La mordaza al Parlamento es el recurso del cobarde y del autoritario. Así que si esta legislatura no sirve para nada, ¿por qué sigue en marcha?
Pues muy bien, porque Sánchez se ha trincherado sin rendir cuentas, ha dado la orden de volar los pilares democráticos y también en esta Cámara, de volar los contrapesos entre poderes y algunos socios, por mera conveniencia política, están dispuestos a asumirlo. Por eso esta legislatura estéril continúa. Llevamos 3 años, ni un solo presupuesto general del Estado, ni un solo debate del Estado de la Nación, ni un solo proyecto político, ni una mayoría parlamentaria. Entonces, ¿por qué sigue? Además de todo esto, 15 procedimientos judiciales. Más de 30 jueces y magistrados investigando al entorno familiar del presidente del Gobierno, al partido del presidente del Gobierno, a 2 exsecretarios generales del presidente del Gobierno, a ministros del presidente del Gobierno y también al faro moral del presidente del Gobierno, que, por cierto, hoy ha ido a los juzgados. Todos ustedes estaban esperando esas grandes declaraciones, incluso los socios estaban esperando que diera explicaciones. El señor Zapatero ha estado allí y ha salido como entró, con 7 imputaciones, incluida la de contrabando. Y el juez ha dicho, traigo aquí el auto. Se lo voy a leer para que lo oigan, porque, claro, igual no lo han leído. La declaración del investigado, Zapatero, no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación. Claro, esta vez tienen difícil decir lo de la prevaricación y lo del lawfare, porque ya se ha encargado el juez de que sus derechos constitucionales estén perfectamente garantizados, ¿verdad? Esta vez ya no pueden decir lo del lawfare. Pero hay un caso que lo ha cambiado todo. Sí, hay un caso que lo ha cambiado todo, el de las cloacas de Ferraz. Porque no es solo que intentaran cambiar el relato, es que cuando vieron que las investigaciones periodísticas se convertían en investigaciones judiciales y que comenzaban los procedimientos judiciales y empezaban a llegar los procesos orales, crearon una cloaca en Ferraz a las órdenes del número 2 del PSOE para intentar atacar a jueces, a fiscales y a cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado que investigaban la corrupción de Sánchez. Eso lo ha cambiado todo. Eso lo ha cambiado todo. Y ya lo importante no es quién conocía cada detalle, que eso lo van a determinar los jueces. Lo importante es quién se hace responsable de todo esto. Porque en el PSOE nadie se hace responsable de la cloaca. Estaba la estructura orgánica del Partido Socialista, empezando por el secretario general y acabando por la gerente, pero nadie se hace responsable. Eran personas que hacían cosas, decía el otro día la portavoz de Sumar. De las cuestiones penales se encargan los jueces y de las cuestiones políticas y de la responsabilidad política, los políticos. ¿Quién se hace responsable en el Partido Socialista de la cloaca? Por cierto, una cloaca que hoy ha confirmado Bolaños. Bolaños ha dicho que había cloaca, pero que no funcionaba. Señor ministro, la cloaca era inoperativa, pero funcionaba y existía. Lo ha dicho Bolaños. Bolaños lo ha dicho. Miren, aquí lo importante es, el PSOE ya sabemos que está trincherado, Sánchez ya sabemos que está trincherado, viene aquí semana tras semana, hoy ya sin corbata, haciendo como que no pasa nada y grabándose TikToks ofreciéndonos libros. Pero yo me dirijo a los socios. En palabras del señor Rufián, el señor Rufián dijo aquí un día en un pleno, muy serio y muy indignado, con la mano en el bolsillo, si todo esto es cierto, es una mierda. Señor Rufián, ¿cuánta mierda más va a tragar? ¿Cuánta? Miren, los españoles se preguntan, ya termino, señor presidente. Por favor. Ya termino. Los españoles se preguntan cuál es el límite y hasta cuándo. Y esta moción iba de algo muy sencillo y muy demócrata, que es que los españoles voten. La democracia no va de que no gobiernen los que no piensan como ustedes, va de que los ciudadanos voten y decidan. Y de eso va esta moción, de votar y de que los españoles decidan. Muchas gracias. Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Bien, antes de entrar en el contenido de la iniciativa que debatimos ahora, se hace necesario hablar del trámite, de cómo hemos llegado hasta aquí, qué cosas no han llegado en su tramitación y bueno, ha tenido mucha trascendencia mediática que Junts también lo había hecho en una autoenmienda del Partido Popular. Han sufrido un acuerdo de la mesa para rechazar, calificar desfavorablemente o rechazar un texto en el que pedían o instaban al presidente del Gobierno para que disolviera las Cortes y convocara elecciones generales. Bien, se ha hecho un pequeño repaso sobre iniciativas que se habían presentado anteriormente y la sorprendente o la que marca la diferencia es la misma iniciativa del mismo grupo, Junts, en este caso una proposición no de ley, en el que pide instar al presidente del Gobierno a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución. Es decir, una prerrogativa que tiene el presidente, que en este caso el acuerdo de la mesa era para admitirlo por una exigencia de Junts, una exigencia política. Sorprende porque hay que poner de manifiesto la degeneración de las instituciones democráticas, en este caso al servicio del Gobierno, y que el Congreso de los Diputados forme parte de las cloacas de un Gobierno corrupto es algo que debe ser reclamado por parte de todos los parlamentarios de esta Cámara. Y en concreto por el silencio también que marca quien debería aportar un criterio jurídico-técnico, porque esa es la verdadera naturaleza de la calificación de las iniciativas, el criterio jurídico-técnico. ¿Por qué una iniciativa, en cuanto se refiere a instar al presidente del Gobierno a una prerrogativa que le confiere la Constitución, en un momento concreto, político concreto, se admite y en otros no? Y esa discrecionalidad, esa arbitrariedad por parte de la mesa del Congreso debe ser reclamada por parte, insisto, de todos los parlamentarios, incluso los que pertenecen al PSOE, a Sumar, a todos esos partidos que apoyan al Gobierno, porque son ustedes los que están participando en las cloacas del Estado, manteniendo a un Gobierno que coloniza e instrumentaliza a su servicio las instituciones, las altas instituciones del Estado. Bien, en cuanto a la iniciativa en sí, hay que poner de manifiesto que los primeros apartados se refiere una exigencia también a los miembros de la Cámara para que censure la situación de este Gobierno, para que haga constar el bloqueo político que se da en la Cámara. Bien, todo eso está bien, pero hay que ser coherentes, señorías del Partido Popular, en cuanto que ustedes tienen medios y capacidades para hacer su labor de oposición. Y me refiero a muchos aspectos, es decir, yo creo que tienen que hacer una reflexión en que no es coherente esa mano tendida continua al PSOE. Y ya lo digo, su presidente ha dicho que mientras sea presidente Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular, el PSOE encontrará la mano tendida. Niega con la cabeza la portavoz del Partido Popular, son palabras literales, hemeroteca, y diga que también no es cierto que Alberto Núñez Feijóo dijo que no iba a citar en principio a Begoña Gómez. Eso también lo dijo, o me lo va a negar también. Y que no iba a citar a las hijas de Zapatero en el Senado. ¿Verdad que lo dijo? Ya no niega, porque claro, ¿y qué no? ¿Y qué no? Precisamente es la incoherencia del Partido Popular que pacta con el PSOE absolutamente todo. Son una oposición controlada y sumisa al partido del Gobierno. Y lo han sido en todas las instituciones. Y por eso la enmienda que hemos presentado va en cuanto al Poder Judicial. ¿Le suena al Tribunal Constitucional los pactos que han llegado? ¿La ley de amnistía por qué ha sido posible? Por los pactos que el Partido Popular ha tenido con el PSOE.
Claro, y eso ni es oposición ni es nada. Por lo tanto, tómenselo en serio, han perdido la credibilidad de muchos españoles y efectivamente este gobierno tiene que ser derrotado en las urnas y tienen que dejar hablar a los españoles que están hartos de sufrir la corrupción de un gobierno que ya no aguanta más. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco y a JPNV tiene la palabra la señora Vaquero Montero. Bai, presidente Ana, no teníamos previsto intervenir, pero a la vista de la polémica que se ha creado con esta moción, no quiero dejar que no se entienda la postura de mi grupo parlamentario y la quiero dejar clara. Es obligación del Gobierno presentar los presupuestos generales del Estado y lleva 3 años sin hacerlo. Esta mañana lo he dejado claro. El Gobierno tiene que presentar los presupuestos, demostrar su voluntad real de negociación y, si no consigue el apoyo de esta Cámara para sacarlos adelante, tiene que disolver las Cortes y convocar elecciones. Respecto a la corrupción, hoy todos los ojos están situados y han estado situados en los juzgados. Lo que hemos conocido hasta ahora es muy grave y son demasiadas las causas abiertas en torno a la presidencia del Gobierno del Estado. Es un asunto, por lo tanto, muy relevante que condiciona la legislatura. Tenemos una comparecencia la próxima semana. El señor Sánchez viene a dar explicaciones. Los juzgados investigan aún si esto es cosa de unos pocos o hay vinculaciones claras con el Gobierno actual. Eso es lo que se está investigando en estos momentos en los tribunales. Eta amaitzeko, gobernuaren betebeharra aurrekontuak aurkeztea da eta 3 urte daramatza eginkizun legal hau bete gabe. Goizean garbi esan dugu, enegarren aldiz errepikatuko du, gobernuak aurrekontuak aurkeztu behar ditu. Negoziaziorako borondatea azaldu behar du eta ganbara honen konfidantza irabazi. Eta irabaziko ez balu, hauteskundeak ditu. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Cuset Domènech. Moltes gràcies, president. Vostès poden mirar-s'ho per on vulguin, poden intentar explicar-ho com vulguin, poden intentar dissimular-ho com vulguin, però facin el que facin, tothom sap, i vostès també, que aquest govern s'ha quedat sense capacitat de fer res. Aquest govern ha estat incapaç d'aprovar uns pressupostos en els últims 3 anys. És incapaç d'aglutinar prou vots en aquest hemicicle per aprovar les seves principals lleis. És un govern incapaç de generar il·lusions o expectatives en els ciutadans i incapaç de millorar la vida de la gent. Facin el que facin, tothom sap que l'assetjament pels casos de corrupció dels socialistes, creixents en el temps, és insuportable. I tothom sap que això no millorarà en el temps, no millorarà. I, per tant, aquesta legislatura és morta i qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions és enganyar a la gent. Vostès diuen que no, que volen continuar fins al 2027. I jo els pregunto, amb quins arguments democràtics creuen que vostès poden continuar endavant malgrat l'escenari que estan vivint cada dia? Amb quin propòsit que no sigui l'únic de sobreviure una miqueta més en el poder, creuen que poden anar guanyant temps. Fins i tot diuen que ara sí, que després de no haver-ho fet en els últims 3 anys, ara portaran a aprovació uns pressupostos generals. I jo els pregunto, amb quins suports compten per aprovar aquests pressupostos generals? Perquè durant els primers anys de la legislatura vostès es van dedicar a incomplir els seus acords i van perdre els nostres 7 vots i, en conseqüència, s'han quedat aquí, en aquest hemicicle, en minoria.
qualsevol altre grup polític de qualsevol altre lloc, encara que hagués estat només per pur interès mercantilista, hauria intentat corregir aquella situació i guanyar-se la confiança de qui té els vots necessaris per poder continuar endavant. I què han fet vostès? Tot el contrari, absolutament tot el contrari. Fixem-nos només en els darrers dies. Ens han vetat tota la llei de Junts a favor dels autònoms, vetada directament, sense ni tan sols deixar que vingui en aquest hemicicle i puguem escoltar la posició i el pensament de cadascun dels grups polítics. Ens han vetat bona part de les esmenes a la llei de dependència, una llei que molta gent està esperant però que necessita els 7 vots de Junts per Catalunya i vostès s'han dedicat a vetar les nostres esmenes perquè ni tan sols puguin ser considerades i debatudes pels grups polítics. Ens han vetat les nostres esmenes per millorar la situació dels mutualistes. Ens han vetat 8 vegades que es pugui saber i investigar què va passar en els casos d'abusos i morts durant la mili. I ahir mateix van vetar-nos que en aquesta moció puguem parlar de si cal convocar eleccions o no. Prohibir parlar, prohibir votar. Escolten bé el que estan fent vostès? Prohibir i prohibir. De què tenen por? De què tenen por? De debatre? De parlar? De votar? Com compten seguir avançant en aquesta legislatura amb aquesta actitud i amb aquests temors infantils? Creuen que poden seguir governant? Jo no sé si se n'adonen, però en les seves pors, en les seves prohibicions, en els seus vetos, hi ha la resposta a la pregunta. Creuen que poden seguir governant així? Qui té por, prohibeix. I el que vam viure ahir, amb la prohibició d'una votació per part de la mesa del Congrés sense cap mena de fonament jurídic, és l'evidència més gran de la debilitat d'aquest govern. I això ja no ho amaga ningú. Ni ho pot amagar el govern, ni ho poden amagar els grups que donen suport al govern, ni ho pot amagar la mesa del Congrés donant cobertura al govern. No ho pot amagar ningú. Aquest és un govern dèbil i cada vegada més assetjat per la corrupció. Per tant, dissolguin aquestes Corts i convoquin eleccions. No hi ha més. Dissolguin les Corts i convoquin eleccions. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero. Sí. Cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Señor Cruzet, ha estado a esto de que le aplaudo a los diputados de PP y de Vox. De hecho, alguno, un poco de amagatotis, ha aplaudido, usted sabrá. Les agradezco que amenicen una tarde de junio con esta historia. Voy a intentar ser breve. Señora Muñoz, tiene razón. Primero, valorarle, ven que lo del bolsillo sí, va de serie. Valorarle que usted es una gran oradora, sabe que yo esto evidentemente siempre lo digo y creo que usted se estudia los temas y tiene razón. Tiene razón. Esto se tendría que haber votado. Tiene razón. ¿Por qué se tendría que haber votado? Pues para que ustedes se retraten. Sobre todo algunos. ¿Por qué? Porque la pregunta es sencilla. ¿Ustedes cómo llevan pactar según qué cosas de forma cada vez más clara con golpistas, con secesionistas, incluso con terroristas? ¿Cómo lo llevan? Son calificativos literales de ustedes hasta antes de ayer. Y señorías de Junts, de la derecha catalana, ¿ustedes cómo llevan pactar con la España de la caverna y con casi infraseres? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo lo llevan? Vergüenza debería darles. Y también tiene razón, señora Muñoz. Yo no tengo puñeteras ganas de que usted sea ministra. Lo reconozco. Y hasta que el PSOE me lo ponga muy difícil,
que me lo va a poner muy difícil, yo como portavoz de Esquerra Republicana voy a hacer Señorías, todo lo posible silencio, para que silencio. ustedes no gobiernen, porque creo que es mi responsabilidad histórica por el enorme sufrimiento social que Señorías, ustedes van a silencio. comportar. Sí, un segundo, señor Pero yo Rufián. tengo- Un segundo. Gracias. Un momento. Un Tranquilo. momento, señor Rufián. Ahora le doy la palabra de nuevo. Un momento. Señorías, mientras su portavoz ha hablado, ha habido un escrupuloso silencio. Le ruego, si ha habido alguna excepción, ha sido muy puntual. Le ruego que, por favor, hagan lo propio con el resto de los intervinientes. Gracias. Señor Rufián, tiene la palabra. Gracias, presidente. Y yo tengo dos preguntas, una para ustedes y otra para ustedes, los dos que hay. La primera, ¿la moción de censura para cuándo? ¿Para cuándo? ¿No? ¿Si está huevo? ¿No? Porque tienen números, tienen los números. ¿O les falta agallas? ¿No tienen agallas? ¿No son tan valientes? ¿La moción de censura para cuándo? Y la segunda pregunta es para ustedes, señorías de Junts. ¿Ustedes cómo se atreven a machacar durante 6 años a Esquerra Republicana por supuestamente sostener, mejorar en definitiva la agenda legislativa de un partido que sí, que apoyó el 155? ¿Ustedes cómo se atreven a machacarnos durante 6 años? Porque supuestamente aquí habíamos pactado con los de 155 mientras ustedes llevan 2 años, a ver si se entera la prensa catalana, o gran parte de la prensa catalana, llevan 2 años pactando con los que nos quieren ilegalizar. ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo lo llevan? Suerte tienen del silencio y de la omertá que existe en nuestro país todavía para con ustedes. Yo le pido a la prensa catalana que no se ocupe tanto del salseo de Esquerra Republicana, que no esté tanto en la puerta de nuestros despachos a ver qué pasa en una reunión y que hable más de lo que ustedes pactan con el PP y con Vox en esta Cámara contra el pueblo de Cataluña. Para vergüenza de la historia, señor Pallés y Cruzet, que son los únicos que están aquí, el triunvirato que comportará un enorme sufrimiento a nuestro país y también al resto del Estado será Feijóo o quien sea, quizá otra persona, otra, Abascal y Puigdemont. La pregunta es, y a ustedes les gusta mucho esa frase, ¿a cambio de qué? Es una pregunta que les gusta mucho, se enfadan mucho, nos acusan o me acusan a mí de señalarles, como si aquí, cada vez que alguien dice, pues no sé, señor Feijóo, como si señaláramos al señor Feijóo. Ustedes son personajes públicos, son diputados. Señor Cruzet, señor Pallés, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué pactan con PP y con Vox? ¿A cambio de qué? Algún día se sabrá. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra la señora Vidal Sáez. Un momento, señoría. Silencio, por favor. Silencio. Muchas gracias. Esta moción viene patrocinada por el señor Garamendi, así que él mismo nos va a ayudar a entenderla. El jefe de la patronal esta mañana ha amenazado con que las empresas dejen de pagar a los trabajadores en baja médica, que la Seguridad Social asuma el coste íntegro de las bajas, dar las competencias de altas y bajas a las mutuas y, obviamente, recuperar el despido por motivo de enfermedad. Yo creo que poca gente sabe cómo se pagan las bajas por enfermedad común, así que me voy a detener. Durante los 3 primeros días no se cobra prestación, a no ser que lo establezca el convenio colectivo.
único. Entre los días 4 y 15 el pago corre a cargo de la empresa. Entre los días 16 a 20 paga la Seguridad Social o la Mutua. Y a partir del día 21 lo sigue asumiendo la Seguridad Social o la Mutua. Es decir, a diferencia de ustedes, quien nadie puede, en este caso, negar es que la COE tiene un proyecto de país. Otra cosa es que no sea el nuestro. La gran empresa está pidiendo dejar de pagar justo los 11 días que cubre actualmente, sabiendo que casi el 69% de las bajas son de menos de 15 días. Quieren que las mutuas den altas y bajas. Las mutuas, que también conocen, por cierto, las familias de la CUME, que son capaces de retirarle la prestación a una familia con un crío de 5 años que su madre llevó un día al colegio para que pudiera ver a sus amigos. Y la mutua les dijo que si el chaval podía perfectamente ir al cole, pues es que ya estaba bien, ¿verdad que sí? Eso son las mutuas. Los médicos de la Seguridad Social hace tiempo que denuncian presiones y además alertan de altas que no se dan desde una lógica médica. Pero la gran empresa no quiere pagar nada. Esta moción pretende aplanar el camino hacia el modelo de país de la COE y de Foment, señorías de Junts. Fíjense que justo ayer conocíamos un estudio de Intermón Oxfam y también del Consejo de la Juventud de España, que nos decía que 1 de cada 2 jóvenes, 1 de cada 2, uno de cada 2 de 16 a 24 años está en una situación pésima o mala en términos de salud mental en este país. El suicidio, señorías, el suicidio es hoy la primera causa de muerte externa entre los jóvenes. Pero don Ángel Nicolás, presidente de la COE de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, habló de las bajas de salud mental y llamó a los jóvenes, escuchen bien, los llamó memos. Los llamó memos cuando hablaba de las bajas, en este caso por salud mental. Le faltó decir, entiendo, que son unos flojos o que esto de la ansiedad son mariconadas. Supongo que ese es el lenguaje que ustedes entienden. Lo que seguro que no es ninguna memez son los beneficios desorbitados de las grandes empresas que están esperando a que caiga este gobierno. Hay más multimillonarios que nunca. De hecho, ha llegado antes el primer billonario que el fin de la pobreza infantil. Y les voy a decir, en España hay gente que va a trabajar enferma, la mayoría, pero hablan de absentismo y no de bajas laborales porque así acusan a los trabajadores de vagos y, de paso, pues dejan de señalar a una patronal aberrantemente sinvergüenza. En España hay pobreza infantil, pero el Partido Popular, Vox y Junts trabajan incansablemente para que no exista ninguna protección al respecto, pese a que las grandes energéticas de este país ganaron más de 12.400 millones de euros el año pasado. Y sí, esto tiene mucho que ver con esta moción. En España, el Gobierno Popular gastó más de 70 millones de euros en el rescate bancario. Fíjense que a día de hoy prácticamente no hemos recuperado nada, pero eso sí, la banca española el año pasado tuvo unos triunfales resultados de más de 34.000 millones de euros. Y ustedes y Junts se encargaron de cargarse el impuesto a la banca. En España, el precio de la vivienda se está comiendo los incrementos salariales y son las señorías, evidentemente, el Partido Popular, Vox y Junts, quienes se encargan de que no puedan bajar los precios, de prohibir las compras especulativas y, evidentemente, de no poder regular el alquiler de temporada o de habitaciones. Aunque aquí, señorías socialistas, también se están luciendo. En España, señorías, evidentemente hay corrupción y la derecha toda impide crear mecanismos para evitarla y se rodean de no pocos jueces que además pues hacen que sus juicios vayan curiosamente más lentos o que se diluyan directamente como un azucarillo. ¿Verdad que sí, señorías? El objetivo de esta moción es continuar degradando las instituciones y, junto con la COE o amb Foment, que sí, señorías, empezar una nueva era destrozando todos los derechos que nos hemos ganado y conquistado la clase trabajadora para poder volver aquí a repartir los sobres a sus colegas como a Foment o, por supuesto, sin ir más lejos, a Ferrovial. Fíjense que tuvieron ustedes un presidente que decidió denunciar, en este caso, la corrupción. Fue Casado. Ustedes le aplaudieron muchísimo. El día siguiente dijo que Ayuso estaba corrompiendo al Partido Popular y ustedes la echaron con un gran aplauso. De eso nos acordamos todas. Fíjense que la única medida que persigue el Partido Popular y Junts por lo mismo tiene que ver básicamente con las elecciones, porque se les está haciendo larguísimo el camino con un candidato tan fantástico como el señor Feijóo. Ustedes necesitan elecciones
ya, porque si no, la señora Ayuso se los va a comer por los pies. Y digo, Señoría, vaya finalizando, por favor. y termino, bloqueos son ustedes, que todas y cada una de las normas que valían la pena se las han cargado. Y aún y así, hemos seguido subiendo las pensiones, el salario mínimo, y mañana, pasado y el otro, vamos a seguir aprobando leyes, pese a que a ustedes les moleste. Y punto. Gracias. Señoría, por favor. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ramírez Carner. Buenas tardes, diputados, diputadas, primos, bienvenidos. Una previa. En este pleno de hoy hemos visto a la señora Esther Muñoz afirmando esta mañana en sesión de control que el Estado se defiende del Gobierno de España. Que el Estado se defiende del Gobierno de España. Casi nada. Otra previa. Hemos visto en el pleno de hoy a Vox defendiendo a Junts per Catalunya. Sin duda, los caminos del señor son inescrutables, ¿verdad? Vayamos al asunto. El Partido Popular quiere hablar de corrupción y de extrema debilidad. Venga, hablemos de corrupción. Comparemos al partido político más corrupto de Europa con el partido político más transparente de España. Cuando aparecen presuntos corruptos, el PP los protege. Nosotros los echamos. Ustedes se quedan tan anchos y les da hasta risa. Nosotros nos quedamos extremadamente jodidos. Porque cualquiera que ensucie nuestras siglas, que ensucie nuestro trabajo, a nosotros nos da asco. Miren, nosotros colaboramos con la justicia. Ustedes destruyen discos duros a martillazos, ¿verdad? Ustedes tienen una sede pagada con dinero sucio, con dinero criminal. La nuestra pagada con el esfuerzo de nuestra militancia, que es a quien nos debemos. Ustedes tienen una colección de ministros imputados y condenados. Incluso utilizaron el Ministerio del Interior para montar una trama corrupta para tapar sus propias corruptelas. Casi nada. Nosotros tenemos un ministro del Interior íntegro y un gobierno de España limpio. Miren, nuestro líder combate la corrupción. El suyo fue elegido presidente del PP para tapar la corrupción, entre otros, de la señora Ayuso. Y el partido más corrupto de Europa quiere también que hablemos de extrema debilidad. Me parece una delicia. Vayamos a hablar de ello. M. Rajoy, con 137 escaños, necesitando solo a 2 partidos políticos, aprobó 50 normas con rango de ley. Pedro Sánchez, con 121 escaños y necesitando a casi 20 partidos políticos, llegará esta semana, en esta legislatura tan muerta, a 66 normas con rango de ley. Extrema debilidad la suya. El Gobierno de España es capaz de acordar todas las semanas con grupos muy diferentes. No es fácil, pero lo hacemos. El PP convoca elecciones cada media hora para no depender de Vox, y el resultado ¿cuál es? Que acaban dependiendo aún más de Vox. Claro. Ya has hablado. Y te has quedado bastante ancha, además. Bueno, parecería que solo les queda Vox, pero ya no. También les queda ahora Junts per Catalunya. Otro éxito de la ley de amnistía y del gobierno de Pedro Sánchez. Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Muy bien. Sigamos. Nosotros ganamos la mayoría de las votaciones todas las semanas. Ustedes pierden la mayoría de las votaciones todas las semanas. Extrema debilidad, la suya. Y miren, ustedes solo tienen un plan, y ese plan no es mejorar España, no es defender a su gente, ni tan siquiera su plan es ganarnos las elecciones. Su plan es destruirnos. Ese es su plan. Nosotros no somos así. Y creo que su plan tiene muchas fisuras, la verdad, porque solo consiguen 2 cosas. Por un lado,
tenemos un presidente del gobierno más fuerte que nunca. Y por otro lado, solo sube en las encuestas Vox cuando hacen esas cosas. ¿Y por qué hacen eso? Porque han tenido tanta prisa. Ustedes han tenido tanta prisa que han perdido la vergüenza. Ustedes y sus amigos de distintos segmentos de ese estado del que hablaba Esther Muñoz, ¿no? Pero me da la sensación de que ustedes se han pasado de frenada y que cada vez más ciudadanos se están dando cuenta de ello. Y la verdad, creo que lo van a pagar en las urnas. ¿Por qué tienen ustedes tanta prisa? No, espérense, si viene lo mejor. Relájense que viene ahora lo mejor. ¿Por qué tienen tanta prisa sus derechosas señorías? Pues porque tienen un líder extremadamente débil rodeado de un equipo extremadamente mediocre. Eso está claro. Porque Feijóo no manda en su partido, no porque no quiera, sino porque Ayuso y porque el señor Abascal y porque el señor Aznar no se lo permiten. Miren, voy acabando. Ustedes les molesta, de verdad, Señora, están muy nerviosos. Un momento, señor Arnau, un segundo. Espere que se tranquilice el hemiciclo. Eso costará. Un momento, por favor. Muchas gracias. Continúe. Gracias. Muchas gracias, presidente. Ya falta poco, tanto de la intervención como de la presidencia de Feijóo, no se preocupen. Feijóo está cada día más lejos de la Moncloa y por todo ello ustedes tienen tanta prisa. Y por todo ello ustedes hacen esta oposición tan marronera. Miren, tengo una mala noticia para ustedes. Cuando se abran las urnas en julio del 27, los ciudadanos, las ciudadanas, volverán a decirle al presidente Pedro Sánchez que siga, como mínimo, una legislatura más. ¡Mucho ánimo! Se suspende la sesión. Gracias.